Buenas noches, estimado docente doctor Diego Gordillo. Mi nombre es Carla Sacón Ayerbe. A continuación voy a exponer los derechos del contribuyente. Me permito compartir pantalla. Derechos del contribuyente. Para dar inicio, hablando un poco de la historia referente a los derechos del contribuyente, en Ecuador, en el año 2006, se crea dentro del Servicio de Rentas Internas el Departamento de Derechos del Contribuyente. Su fin es lograr un equilibrio con la administración tributaria y el administrado. Es decir, que este equilibrio vaya encaminado al cumplimiento de las obligaciones tributarias y este se encuentre armonizado con el reconocimiento y respeto a los derechos de los ciudadanos, contribuyentes y demás sujetos pasivos. Para garantizar la aplicación correcta de estos derechos, el SRI ha implementado procedimientos, productos y servicios en todas sus unidades administrativas que facilitan y garantizan al ciudadano y contribuyente el ejercicio de sus derechos. A continuación, el detalle. Los derechos del contribuyente. Aquí se presentan los derechos económicos, derechos de asistencia o colaboración, derechos de trato y confidencialidad y los derechos de información. Como derechos de trato y confidencialidad. Textualmente nosotros tenemos derecho a ser tratado con el debido respeto y sin discriminación, con cortesía y consideración por el personal del SRI, derecho a que las declaraciones, información, datos, informes y antecedentes tributarios, en los términos y con las exenciones previstas en la ley, sean tratados como reservados. Dentro del primer derecho, nosotros tenemos que a Ecuador, al ser un país multicultural, todas las personas pueden ir al SRI y acceder a consultas. El manejo de la cortesía o respeto ante la persona que consulta no únicamente se maneja en el SRI, sino en todas las entidades públicas a las que nosotros acudimos. Respecto a las declaraciones e informaciones que deben ser tratados con reserva, deben ser tratados con mucha reserva. Esta información que nosotros presentamos al SRI es de carácter confidencial, es decir, que no pueden acceder terceras personas a las declaraciones o anexos que está presentando el contribuyente, ya sea una persona natural o sociedad. Derechos de asistencia o colaboración. Aquí tenemos el derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus actividades tributarias. El SRI nos ha facilitado ciertos canales de administración mediante los cuales nosotros podemos acceder a las consultas. Esto también nos facilita que nosotros podamos realizar nuestras consultas de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos. En la actualidad nosotros nos manejamos con la tecnología y se presenta como canal de información principal el SRI en línea. Aquí nosotros podemos verificar toda la información que nosotros subimos, revisar anexos, es un canal de información que en la actualidad es mayormente utilizado. O también el SRI móvil, SRI telefónico o en ciertos casos el SRI presencial, donde la persona acude a realizar su consulta dentro de la entidad financiera. Derecho a formular consultas y a obtener una respuesta oportuna dentro de los plazos establecidos. Esto nos quiere decir que nosotros, al ser consultantes, podemos realizar una consulta, alguna duda que nosotros tengamos y es obligación del SRI darnos una respuesta oportuna dentro de los plazos establecidos en los cuales ellos se manejan. Dentro de los derechos económicos, aquí se presentan se presentan las solicitudes de devolución de impuestos en los casos que correspondan. Aquí principalmente se maneja la devolución del IVA a personas de la tercera edad. Esto también lo pueden realizar mediante la página web en línea del SRI que actualmente se maneja de mayor frecuencia. Derecho a solicitar la prescripción de acciones. Aquí este derecho debe solicitarlo el contribuyente de manera explícita, ya que el SRI por ningún acto administrativo va a establecer la prescripción de acciones. Esto también se lo maneja mucho más dentro de las herencias, legados y donaciones. El derecho a que se aplique el régimen de caducidad de las facultades de la Administración Tributaria.
Aquí nos manejamos con tres tipos de plazos. El primero, en 6 años descontados a partir de la fecha que se venció el plazo para presentar la declaración respecto de los mismos tributos en el caso que se hubiere declarado todo o en parte. Aquí también se presenta el plazo de 1 año que tenemos cuando se debe verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo en forma mixta, cuando desde la fecha de notificación de tales actos. O también el plazo de 3 años contados desde la fecha de declaración en los tributos, que la ley exija la determinación por el sujeto pasivo en el caso de la determinación de la obligación por el sujeto pasivo. Derechos de información. Aquí nosotros tenemos el derecho a la información relativa a sí mismo o de sus bienes. Como lo venía manifestando, el SRI se maneja con información confidencial, la cual únicamente puede acceder el contribuyente o la persona que está solicitando. Aquí se pueden establecer ciertos tipos de requerimientos en los cuales nosotros podemos verificar. Se puede realizar la consulta de la salida de la impuesto a la renta, salida de divisas, también la consulta del estado tributario, cómo está este contribuyente, las consultas de los valores a pagar por la matriculación vehicular, información personal del contribuyente o de la sociedad que se está consultando. Tenemos el derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos que sean parte. Es decir, que en el caso que nosotros como contribuyentes estemos llamados a comparecer por cierto procedimiento de parte de la administración tributaria, nosotros lo podemos consultar y conocer el estado en el que se encuentra el mismo a través de la página en línea o una consulta telefónica al SRI. También tenemos el derecho a ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización relativas a sí mismo o de sus bienes, sobre la naturaleza y alcance de estas, así como de sus derechos y deberes en el curso de tales actuaciones y que éstas se desarrollen en los plazos de la ley. Aquí se presentan las cartas de los derechos del contribuyente mediante las cuales se informa al contribuyente el inicio del proceso administrativo, cómo se sigue verificando la aplicación de este procedimiento, y también esto se lo puede acceder mediante la página web del SRI en línea. Es de suma importancia que nosotros en la actualidad, debido a la tecnología, sepamos cómo manejar la página del SRI en línea para no tener posibles inconvenientes, ya que la información se encuentra expresamente ahí. Dentro de los derechos procedimentales, tenemos el derecho a presentar correcciones de las declaraciones de acuerdo a la conformidad de la ley. Es decir, que nosotros, una vez que hayamos presentado nuestra declaración en los plazos establecidos, en el transcurso de 1 año, si es que nos damos cuenta que se ha presentado algún error, nosotros podemos corregirlo y presentar una declaración sustitutiva, siempre y cuando al presentar esta nueva declaración, nosotros incurramos en un nuevo valor a pagar o multas de intereses, debemos de estar de acuerdo. Derecho a impugnar los actos de la administración tributaria que consideren que afectan de acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria vigente y obedecer a un pronunciamiento expreso de la administración tributaria. Los contribuyentes tenemos derecho a impugnar los actos de la administración tributaria siempre y cuando consideremos que nos están afectando y que dentro del plazo administrativo ya se presente el acto definitivo. En este acto definitivo nosotros podemos establecer también una impugnación de acuerdo al reclamo y presentar un reclamo en la administración tributaria. Aquí también se presenta el reclamo administrativo, el cual tiene un plazo de 20 días contados a partir del día hábil siguiente que se presentó la respectiva notificación del acto administrativo. Esto se encuentra en la base legal del artículo 115 del Código Tributario. También tenemos derecho a presentar peticiones y solicitudes ante esta administración tributaria de conformidad con la normativa vigente. Aquí se establecen los requisitos y de trámites y servicios que nosotros necesitamos. Estos los podemos encontrar mediante la página web del SRI en línea. Ahí se establece toda la información relacionada al requerimiento que nosotros vayamos a realizar.
Derecho a presentar denuncias tributarias, administrativas, quejas, sugerencias y felicitaciones también a la administración tributaria. Para lo cual, las denuncias tributarias es el acto por el cual una persona en conocimiento del SRI y el cometimiento o preparación de una o varias infracciones tributarias de carácter de defraudación tributaria relacionado con obligaciones de su administración. Las denuncias administrativas es el acto por el cual una persona pone en conocimiento de la administración el cometimiento de indicios o actos de corrupción. Estas denuncias también se lo puede realizar de forma anónima si nosotros estamos al tanto de de algún acto de corrupción, podemos protegernos de esta manera al realizar una denuncia anónima. Las sugerencias también son propuestas por parte de los contribuyentes para que el SRI mejore ciertos tipos de funcionamiento y también estar consciente de ellos. Las quejas, las expresiones que siempre nosotros nos mantenemos, la página del SRI muchas de las veces no funciona justo cuando nosotros tenemos que presentar información, así que esta es una queja recurrente. O las felicitaciones cuando el SRI ha cumplido con todas los requerimientos que se ha solicitado y en los plazos establecidos se puede establecer una felicitación. Para establecer todo este tipo de requerimientos es necesario que nos presentemos ante la administración tributaria con nuestra información personal para que ellos tengan el registro correspondiente. Dentro del derecho al debido proceso y a la defensa, aquí principalmente se trata en el caso del derecho del debido proceso, solo por ley se puede determinar la cuantía del tributo a la que está obligado el contribuyente. Esto es una ejemplificación que nosotros podemos manifestar del debido proceso. También los actos administrativos tributarios son impugnables en vía administrativa y judicial. Las actuaciones de la administración deben ejecutarse de acuerdo al órgano competente a través de los procedimientos establecidos en la ley, que todo es un proceso, todo dentro de la administración tributaria se manejan con procedimientos y con pasos que el contribuyente debe estar en conocimiento para acceder al debido proceso y tener completamente el derecho a la defensa, que también como un ejemplo se puede manifestar que el contribuyente debe exigir a la administración tributaria la documentación referente a las obligaciones tributarias y el SRI debe admitir toda petición, reclamo de los contribuyentes sin que haya una notificación negativa de recepción. También se presenta el derecho a que nosotros podemos consultar cualquier requerimiento que tengamos y el SRI debe respondernos de una manera adecuada y correcta. También el derecho a presentar las alegaciones y pruebas de las autoridades de conformidad, como un ejemplo, que el contribuyente tenga un procedimiento administrativo tributario en el cual puede presentar pruebas documentales que se consideren pertinentes y que pueda ser una prueba testimonial de lo que él está manifestando. Como conclusión, se podría decir que dentro de los derechos del contribuyente nosotros estamos obligados al conocer, ya que si en algún momento somos notificados por la administración tributaria o queremos hacer alguna consulta o un reclamo, debemos ser conscientes de que nosotros mantenemos unos derechos y la administración tributaria debe responder ante ellos mismos. Espero que en este corto video acerca de de los derechos que mantienen los contribuyentes que se encuentran bajo los reglamentos de la ley, haya abarcado todo lo necesario y se encuentre bien informado. Muchísimas gracias.